Don Mariano, ¿se puede? Sí, pasa. Llegas en el momento oportuno, como siempre. Usted no pierde el tiempo, ¿eh? Hasta en el desayuno. Sí, pero luego lo elimino con las carritas esas que le hacen tanta gracia a la gente. Bueno, ¿qué ocurre? Que me tienes en ascuas. El Villarejo, don Mariano, que tiene cocodrilos en lata contra usted. Está saliendo de todo. Bueno, pues antes de que se ratifique ante el juez, ya sabes lo que tienes que hacer. Sí, lo sé, don Mariano. Vamos, Cartú. Pobre animal. Sí, pero es mi pescuezo lo que está en juego. Y esto no es Ricardo III. ¿O acaso tú te jugarías el reino por un caballo? A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Pedro Aznar, qué peinado. David Navarro, ¿cómo estáis? Buenos días. Buenos días. Pero Pedro, que estáis en Madrid, David. Estás en Jaén, Radio Jaén, porque claro, Jaén es Madrid, todos somos Madrid, claro. Somos todos. Sí. Madrid es España, España es Jaén, estás en Madrid. Estoy en Madrid, sí. Sí, o sea que puedes venir. O sea, estás dentro de Madrid, y dentro de Madrid se puede, con lo cual vente. De hecho, y también hemos cambiado aquí ya las sevillanas por el choti. Ya. De verdad, es que yo no entiendo los políticos a veces las tonterías que dicen. Vamos, nosotros, lo que nos gusta a nosotros los andaluces es Madrid, Ríndete, Madrid, Andalucía. Navarro, ríndete. Eres madrileño asintomático. Eso. Todos los de fuera de Madrid sois madrileños asintomáticos. Paso la mitad del tiempo allí, la mitad en Jaén. O sea, Di que te mola mazo, tronco. Me mola mazo, la tronco, verdad que no. ser de Madrid. Si yo me siento como en casa en Madrid. chaval. Pero luego entramos en ese remolino loco que es el que Ayuso ha montado en todo el país. Además vamos a ver las consecuencias que tiene este continuo ir y venir de normas y de restricciones, porque es muy fácil perderse, así que hay que escuchar a la gente que realmente sabe. Yo creo que lo habéis oído, ¿no? ¿Lo habéis oído? Buah, es mi nueva canción favorita. Yo creo que hay que tomar apuntes, incluso. Sí. Jesús Aguirre, consejero de Sanidad de la Junta de Andalucía. Vamos a instar a que en el ámbito familiar de forma obligatoria se mantenga la misma Ahí se ha ido. la misma máximo Ahí. de personas dentro de lo que es el ámbito familiar. Familiar. Siempre que no sean convivientes, siempre que no sean de la misma unidad familiar. Si es la misma unidad familiar, sí. Acabamos de Porque romper una intentando familia ya. evitar el que se me acumule o que se acumulen personas de diferentes unidades familiares dentro del propio ámbito familiar. De ahí que vamos a poner una restricción que la propondremos, que será 6 personas fuera de lo que es el ámbito familiar, dentro de lo que es la propia actividad familiar, Vale. incluido también, por supuesto, lo haremos. O sea, yo cuando escuché esto llegué a casa y le dije a mi mujer, cariño, yo no sé qué somos ahora mismo, no sé si somos amigos, Te si tenemos que quiero hacer mucho, pero no sé en qué ámbito estamos. Pero es que son 5 palabras. Lo que o sea, lo había resuelto con no se puede reunir más de 6. Sea familia o no sea familia. Ya está. Ojo, Quique, que estuve el viernes con él, ¿eh? ¿Ah, sí, Ah, con sí. este señor? Ojo. ¿Y cómo ¿qué tal? está? Está bien. Oye, bueno. y Estuve dando unos premios y él dio uno de los premios aquí en Jaén, los premios jienenses del diario Jaén. Sí. Y Los premios de la él me ha dado familia, un ¿no? premio Claro. porque en Jaén pues nos van a poner un hospital, ya que era el consejero de Sanidad, de que nos van a dar 300 millones. Eso sí, van a poner otro en Málaga, que era de Málaga, donde van a poner 400 millones. Claro. Y le No dice noto que ahí si Jaén... un pequeño Claro. retintín. No, hombre, le dice que si Jaén tiene que apretarse el cinturón por Málaga, nosotros encantados. ¿Pero estuviste con él en un ámbito familiar o en un ámbito fuera de lo familiar, claro, pero fuera en lo del ámbito familiar? ¿Y fuera del ámbito familiar habla normal o habla igual? Igual. A mí lo que más gracia me ha hecho es que se las que no se me acumulen. Oye, eso me vuelve loco. Me vuelve loco porque es como si fuera él. Él entra en casa por casa diciendo, aquí hay 6 personas y yo no sé si este señor es de la familia o no es de la familia. Va preguntando. Es muy cordial, eso sí. Que seguimos con alguien que se explica mucho mejor. David, ¿tienes tu Daily One, el da igual de la semana? Sí. La actualidad en un minuto. Venga, dale.
Pues toda España que está pendiente de la Comunidad de Madrid, porque eso, Madrid es España, España es Madrid, todo el mundo pasa por Madrid. El presidente del gobierno y Ayuso por fin se reunieron, llegaron a un acuerdo, pero el día siguiente a Ayuso ya no le gustaba y quiere devolverlo porque estaba en garantía. Pero al final se lo ha quedado. Lo ha hecho por España. Eso sí, lo va a denunciar, no como sus compañeros de partido, pero ella sí porque tiene todo el tiempo del mundo. Además dice que Chernobyl no ocurrió en la Comunidad de Madrid, que eso fue por culpa de los comunistas y dirá, ¿y esto a qué viene? Pues cosas de ella y de su cabecita. En Sevilla, el nuevo delegado de Educación ha renunciado a los 5 días de coger el cargo por una estafa con una empresa de unas vaginas de plástico. Y le preguntó a su amigo Imbroda, oye, tengo que dimitir por esto. Y dice, hombre, muy educativo no es, mejor vuelve a tu puesto de director de colegio y educa allí. Que un hombre ha violado un pony en Murcia, ¿ves? Esto en Madrid no pasa. Que también a España, Murcia, cuidado, aunque no se pase por allí, pero vamos, que también la gente va. Los 34 acusados de la salida a bolsa de Bankia han sido absueltos y Rato ya ha salido casi de la cárcel. Vamos, que al final Atraco ha salido muy bien, sin herido, a cara descubierta y saliendo por la puerta principal. Ni a Michael Caine le sale tan bien, Kim Torra, que ha sido inhabilitado y ahora pues se va a dedicar más tiempo con su hijo, para ir a las manis, todas sus cosas. Y, que Trump, que se ha contagiado, y su mujer también, para que luego diga, que no se acerca a él. Pero todo esto da igual, porque esta semana pues se nos ha ido un gran artista español, Quino, el creador de Mafalda, y solo desde aquí darle las gracias por los buenos ratos que nos ha dado. Buenos días. Eso de Trump y Melania, me mandaba ahora Darío Dante una fotografía, seguramente la tendréis en la cabeza desde hace unos años, es una especie de foto de familia en la que se ve a Trump, Melania y al hijo Barron. El hijo está subido como en un león, no ya de peluche, sino parece como una reproducción de un león natural. No, es uno de verdad, estaba vivo, súper sedado, pero... Sí, él estaba en una especie de trono dorado, ella también hay como una especie de ornamento real, ¿no? Y entonces el tuit decía, ¿y ahora cómo sabremos si ha perdido el sentido del gusto? Es verdad que nunca... Oye, hay una cosa del tema de Trump que me vuelve loco, que es el tuit que puso cuando dieron positivo, el together del final en mayúsculas. O sea, ahí hay como... Yo creo que Melania le dijo, mira, tú vete por allí y yo me voy al otro lado, al ala oeste, y el otro dijo, no, tú together, conmigo aquí. Together, Acuérdate que accedió a ponerse la mascarilla, que al principio no quería. Sí. Te digo. Bueno, ha sido una de las semanas más extrañas en los últimos tiempos a nivel político. Ha habido de todo, ha habido tensión con independentistas, tensión en el gobierno de coalición, tensión entre comunidades. Se ha hablado mucho del rey, mucho del rey. ¡Viva el rey! ¡Viva! El acto ha concluido. El acto ha concluido. Como sabéis, el rey no estuvo en la entrega de despachos a los nuevos jueces de Barcelona y ese viva el rey fue su manera de demostrar su enfado. ¿Por qué no estuvo? Bueno, pues porque al parecer desde el gobierno se le recomendó al rey no ir para no generar más tensión con el gobierno catalán. Así contaba las razones el propio ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. De la sentencia, la cercanía del 1 de octubre, o sea que hay una serie que no podemos evitarlo. Entonces creo que el gobierno tiene una obligación de velar no ya por la seguridad, que por supuesto la tiene, pero sobre todo por la convivencia. Y por tanto, si ese acto se podía hacer unos días después, que no hubiera esta tensión, ¿por qué vamos a generar una tensión? Y no hay más. Yo tengo una teoría al respecto de esto. Yo creo que es que el rey no fue, no porque el gobierno le dijera, oye, mejor que no vengas. Es que no quería ir. Es que me vas a explicar. O sea, ir allí a darle las llaves de los nuevos despachos a los jueces. O sea, quiero decir, por favor, que es el rey, que no trabaja en Tecnocasa. Estamos en terreno de Quique, Esto es de Quique, que le gusta opinar del rey. Correcto. Estamos en terreno de Quique. El rey llamó al presidente del Tribunal Supremo, Lesmes, para decirle que le hubiera gustado ir, que eso también, Pedro, es un poco lo que tú dices, ¿no? No voy, pero voy a llamar diciendo que es que me hubiera gustado. Claro. ¿Cómo te llama? Una pregunta que yo me hago. ¿Cómo te llama el rey? ¿Cómo? ¿El rey tiene un móvil y te llama directo? No. ¿O hay un paje que no sé, o sea, no sé cómo va la movida? Hay un paje al que el rey llama Siri. Claro, hay un paje llamador. Un paje llamador. No, yo creo que es que el rey tiene como una especie de teléfono maestro, entonces él a Siri le dice Lesmes y va directo al Lesmes. O sea, ya sí, su majestad. Sí, su majestad. Pablo Iglesias y Alberto Garzón acusaron al rey de romper su neutralidad política y con un poquito de esto y un poquito de aquello de socios comunistas hemos tenido vivas al rey hasta la saciedad. Lleva 2 años siendo desleal al tolerar los ataques de su gobierno al jefe del Estado. Mire estas estatuas. España y su monarquía llevan garantizando nuestra continuidad histórica en los últimos 5 siglos. Y hace 40 años los españoles la eligieron democráticamente como forma política del Estado. Y hace casi 6 años estas Cortes Generales proclamaron como nuestro rey, el de todos,
a don Felipe VI. Es precioso, es precioso. Muy bonito. O sea, hay que decir que este corte lo hemos cogido de la cuenta de Twitter del PP, que han hecho ese montaje con la música épica, ¿no? Esto lo hacen mucho en la cuenta de Twitter del PP, me vuelve loco. Si no la seguís os la recomiendo, es muy divertida. Es el nuevo eBay. Bueno, eBay eso es marketing, política, sí. eso es marketing, Pedro, y todo el mundo lo hace. O sea, Sí, no, ya, pero que es muy divertido porque cualquier cosa que diga Casado le ponen debajo una música que parece que Casado acaba de volver de conquistar las Américas. Sí, bueno, mucho cachondeo en redes sociales con esto que dijo Casado, de que al rey lo hemos votado todos. No es nuevo, en 2019, todavía sin barba. Nosotros decimos, viva la monarquía constitucional, viva el rey, sin complejos. ¿Qué es eso de que venga Rufián a tachar el nombre del rey si es el jefe del Estado que todos hemos votado? Vale. Hay una cosa de este corte que me vuelve loco, aparte de lo que dice que me vuelve loco también, es que se oye a gente. Ay, me da como cosica. Ya. Esto era, bueno, por alusiones. Rufián, esto ya es 2020, ha vuelto a contestarle. Tienen razón. A Felipe VI le votó un español. Es Francisco Franco. Tenía unos 10 años él, un poco joven. Cálmense, que es muy pronto. No sé por qué se extraña la gente. Qué maestro del picar de barrio, ¿eh? Sí, de la provocación. Cálmense, qué maestrito del macarrismo. Solo le falta decir, no me grites, que yo no te estoy gritando. Es que eso ya es como... nervioso, joder. Por lo que decía Mariano Rajoy, ¿no? No me preguntes, así no podrás decir que no te he respondido. Bueno, Rufián encendió una de las sesiones de control más tensas que se recuerdan, tan tensas que acabó pues de esta manera, con la presidenta del Congreso, que es Meritxell Batet, echando la bronca a todos, en plan profesora. Les pido, por favor, contención. Les pido, por favor, saber escuchar al discrepante, al que piensa distinto a nosotros. Les pido, en definitiva, por favor, educación. Y ahí estaba Rufián, otra vez, encendiendo la mecha. Vox tiene aquí, desgraciadamente, 52 diputados. Pero en total tiene 53, porque tiene uno en la zarzuela. Toma. Ahí está. Aquí se lió todo, se lió hasta tal punto que en un momento del debate se escuchó a Macarena Olona, diputada de Vox, gritar esto. Señor Espinosa de los Monteros. Silencio. Callaros la boca. ¡Callaros la boca! Señor, la madre que lleva dentro ahí, ¿eh? Bueno. ¡A tu cuarto, rojo! Mi madre me lo ha dicho. ¡Hoy no cenas, rojeras! Claro, pero eso, viendo de quién viene y de los barrios de donde vienen. En fin, en la sesión de control esta semana se habló poco o nada de la pandemia y de cómo arreglar todo este desaguisado, pero salieron todos los clásicos. Teodoro García Egea, Pablo Iglesias. ¿Qué hablan ustedes tanto de Vox? Sánchez es el primer presidente de la democracia que pide abiertamente, hace 2 semanas, que se presenten una moción de censura. Ustedes sin Vox no son nada, y lo saben. Contesta rápido Pablo Iglesias. Señor García Egea, los que gobiernan gracias a la ultraderecha son ustedes. Patapam. No se notaba sonreír, ¿eh? No. Claro, además la tenía preparada y por eso lo hice tan lento, porque sabe que la voy a... Lo dice lento como diciendo, atención al tuit, mira el tuit, mira el tuit. Gracia porque ya llama a García Egea como Manolito Gafotas llamaba a Fernando Delgado, ¿no? Sí, García Egea. Sí. Se devuelve Egea con un ya manido galapagarazo. Señor Iglesias, ha demostrado que la mejor forma de acabar con un revolucionario es hacerlo rico. Bueno, Sánchez y Casado estuvieron un poco amargados, pero 2020, sus momentos. 2020, sí. Por supuesto, para hablar de lo importante que es el rey. Señor Sánchez, si le queda algo de dignidad institucional, cese a su gobierno radical y rompa con sus socios que ya amenazan con otro golpe a la legalidad. Pedro Sánchez, que se le ve cansado, hasta con media cara tapada. Está mal, ¿eh? Está mal, Pedro, ¿eh? Echando sal a la herida. Usted viene aquí y se erige en el defensor de la corona, en el defensor de la Casa Real. Vaya usted con cuidado, señoría, porque antes ustedes se erigieron en los supuestos defensores de la unidad de España frente al independentismo catalán y ya ve cómo acabamos, señoría. Ya ve cómo acabamos. Bueno, si no quieres que salga el tema del independentismo, ¿para qué lo metes tú? Hemos tenido mucho, ¿eh? O sea, que hemos vuelto casi a un clásico, ¿eh? Ha sido como un recopilatorio de 2018 esto, ¿eh? Y hablando de temas que acaban saliendo, una última perla, un nuevo descubrimiento. Después de un mes, por fin ha vuelto a salir Venezuela. ¡Hombre, por fin! Ahora sí. El peor gobierno y el más sectario de toda la democracia española. Con comunistas sentados en la mesa del Consejo de Ministros, defensores de la tiranía venezolana, nostálgicos de la barbarie comunista y aliados de los albaceas del terrorismo. Alex Jaime Mateu, ¿adivináis si es de Vox o del Partido Popular? Bueno, hay diferencia. Ahí está la cosa. Por cierto que Vox al final sí que ha presentado su moción de censura. En el día de hoy, día de San Miguel,
el Grupo Parlamentario Vox ha presentado en el registro de esta Cámara la moción de censura contra el gobierno. San Miguel, y el patrón del ejército, por cierto, no es Resines, es Espinosa de los Monteros. Sí. Dice el propio Espinosa que la habrían presentado antes, pero que alguien le había robado el portafolio donde la llevaba. Le han robado la cartera. Es un poco raro. Es un poco raro todo. Sí, yo tenía, perdón el seño, pero la moción de censura se me la ha comido el perro, ¿no? Sí. ¿Pero quién lleva portafolios, por favor? ¡Exacto! Moleskine. Antiguo, basta de mentiras. Antiguo. Nadie lleva portafolios, ese señor, ni siquiera la ultraderecha. Por favor. Me gusta porque las canciones hoy están todas en el baño, ¿eh? Están sonando las canciones desde el baño. Sí, de garaje. No sé qué pasa, no sé. De teléfono. Vamos a hablar un poco de Díaz Ayuso, que no lo hacemos habitualmente, pero hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿no? En lugar de obligar a alguien a decir 3 cosas buenas de ella, yo prefiero que Quique, que es un gran conocedor de Ida, a ver si es capaz de adelantarnos cuáles serán sus siguientes pasos, ¿no? Como si fueras capaz de leer un poco la mano de esta mujer. ¿Qué 3 cosas crees tú que va a hacer Ayuso en los próximos días? A ver, mantengo mi apuesta global de periodo de un lustro, un quinquenio. ¿Sí? 5 años, Isabel Díaz Ayuso o es presidenta del gobierno o está en la isla de los famosos. Ahora mismo es el todo o nada. Es el todo o nada Isabel Díaz Ayuso. Entonces, ahora mismo se me plantea ella bajando con una cacerola a la puerta de su curro. ¿Sí? Es decir, una manifestación unipersonal de Isabel Díaz Ayuso en la puerta de su curro o en el balcón del hotel de Sarasola. Eso se lo puede tener para hacer evento. Se puede tildar de evento, yo creo. 2, la posibilidad de crear un muro protector en los barrios del norte para evitar que la gente de los barrios del sur lo pueda asaltar. No y que lo paguen los barrios del sur. Oh, qué bueno, y hacer como una serie que sea rollo Juego de Tronos y que haya un Vallecas is coming o algo así, ¿no? Como correcto. Los caminantes vallecanos. Los barrios del sur somos los mexicanos de Madrid somos los de los barrios del sur. Estamos justo debajo de la gran potencia del norte. Y en tercer lugar, yo creo que va a haber, como en Indiana Jones, cuando cogen la movida esa que cogen el grial y pone una bolsa encima, la cosa esa que pone como para que no salte la alarma, esto va a ser entre la moción de censura y las elecciones. Es decir, en el momento en el que Ciudadanos se dé un golpe en la cabeza y tal, va a haber una carrera corriendo para... con un sobre a una oficina para convocar elecciones 10 segundos antes de que la moción se active. Entonces, se prevé muchísima tensión en Madrid y todo lo que pueda salir de la cabeza de Díaz Ayuso es imprevisible. Yo creo que estos 3 escenarios son los más posibles. El que más me gusta es el de la isla de los famosos. A mí también, no voto por eso. Yo lo prefiero ahí. Bueno, esto confesaba la propia Ayuso el otro día en una entrevista, hablando de los ciudadanos y de las restricciones. Es normal que estén perdidos porque yo también. Vale. Bueno, ya lo sabíamos. Palabras del líder. En fin, yo le ayudo a encontrarse con un pequeño resumen de su semana. Primero pidió que toda España sufriera las mismas restricciones si se llegaba a unos parámetros. Luego pactó ella sola con el Ministerio de Sanidad esos parámetros para todas las comunidades. Luego la mayoría de las comunidades votaron a favor de sus parámetros, incluida una comunidad gobernada por su partido. Pero cuando le toca cumplir con esas restricciones y esos parámetros, no quiere y va a recurrir las medidas que ella misma negoció. De verdad es que esto merece casi un aplauso, ¿eh? Sí, venga, yo creo que sí. Vamos. Hay más. Bravo. Alguien que lea el tuit de ayer de la presidenta de la Comunidad de Madrid yo, a unas horas de empezar la restricción. Me hace mucha yo prefiero no leerlo, venga. Sí, ¿con voz de Ayuso? No. ¿Sabéis que Ayuso hace como pequeñas pausas en sitios? Bueno, desde mañana podrán llegar a Madrid desde Berlín, pero no desde Parla. Gracias por el caos, Pedro Sánchez. Yo lo leí así. Un detalle mínimo, Parla ya estaba confinada desde hace días por ella, ¿eh? Y además desde Berlín no viene nadie, esta es otra historia. Pero bueno. Baraja, ¿no? Sí, Ayuso. El clásico vuelo Berlín-Parla, ¿no? Muy Ryanair, un vuelo muy Ryanair. Sí, es experta es en generar momentos virales, no víricos, momentos virales. Atención a este diálogo con Pablo Perpiñá, de Más Madrid. Recomendaba la serie Chernobyl porque describe una negligencia. Insisto, lentitud y burocracia en la toma de decisiones, censura, negación de los hechos, descrédito a los científicos. ¿Le suena familiar, señora Ayuso? Bueno, ¿qué contestó Ida? Esto contestó. Para ver series de televisión como hace usted, que no hace otra cosa que estar en el sofá de su casa desde ahí dando lecciones. Pero Chernobyl, si hay algo que nos demuestra, es cómo un sistema corrupto en manos del comunismo llevó
la muerte y la destrucción precisamente por la ocultación. El comunismo. Chernóbil no sucedió en la Comunidad de Madrid, sucedió gobernada por ustedes. ¿Qué te parece? Más Madrid es el comunismo. Más Madrid. Sí, más Chernóbil. Un detalle sobre esto. Un detalle. Pablo Perpiñá es de Pozuelo de Alarcón. Sí. Es decir, en Pozuelo de Alarcón no se ha visto un carnet del PC o sea, no se ha visto, no existe, no ha traspasado esa frontera. En Pozuelo de Alarcón solo más cerca de tener HBO o sea, me imagino a Perpiñá diciendo, ¿pero qué me está usted diciendo de la Unión Soviética, señora, si yo soy de Pozuelo? En Pozuelo no se ha visto un comunista desde 1998 que se perdió uno por la M40. Sí, o sea, y entró ahí en Pozuelo. Uno sin querer apareció por allí deambulando y rápidamente le dijeron cómo se iba hacia Aragón. Correcto. Bueno, habéis escuchado el nuevo disco de Villarejo. Está fantástico, ¿no? En la semana en la que se ha votado a favor de la comisión parlamentaria de la Kitchen han salido nuevas transcripciones, nuevas grabaciones del excomisario y de sus asuntillos. Villarejo tenía su línea de comunicación política. Yo más que trabajara, él informaba a través de su campo al presidente del gobierno. O sea, las cosas que han salido por ahí publicadas las sabía el presidente del gobierno. ¡Ojo! El comisario García Castaño, hablando de Villarejo, con el juez, por lo que sea, creo que Rajoy quizá ha empezado a caminar un poco más rápido de lo que estamos acostumbrados. Ya no pasea tan tranqui, ¿eh? Ahora escuchamos al propio Villarejo, que por cierto, prueba de su narcisismo es que su micrófono funciona mucho mejor del micrófono que le pone al otro. Ahora, vamos a ver qué le ven encargado y a quién. El objeto de dicho operativo era investigar el patrimonio del señor Bárcenas en el extranjero y si tenía testaferros y si tenía cuentas fuera. Esa es la parte que se me transmite a mí por el lado. Pero la otra parte que se me transmite a mí desde el Ministerio del Interior era en realidad descubrir si el señor Bárcenas se había llevado algunos discos duros de la sede del Partido Popular. Yo recomiendo los audios de Villarejo, están todos en cadenaser.com, de verdad que son fantásticos. Hay una manera de acabar con el paro en España y es poner a gente a transcribir todo esto, porque este señor tiene gigabytes, terabytes y todo eso. Entonces, hay mucho empleo. Rastreadores del sumario de Villarejo. Para cerrar, un audio que lo resume todo. Pedro Sánchez, al final de la rueda de prensa que dio ayer tras el Consejo Europeo, se quedó el micro abierto. Atención al lo llamo gemido, al gritillo final al bajar las escaleras. Muy bien. Ahí está. Se tropezó. Me vuelve loco. Eso ha bajado. Está mayor. La madre que me parió. ¡Ay, señor! Que me quede como estoy. El Consejo de Ministros aprobó la ley que regula el teletrabajo y ya se ha firmado el primer convenio colectivo que sigue su línea, los trabajadores de las antiguas cajas de ahorro. Parece que seguiremos trabajando desde casa, al menos hasta que controlemos esta pandemia. Déjame hablar un segundo con David, no sé si Blay o Blay, no sé David Blay, me encanta, conferenciante y uno de los fundadores de la Escuela de Trabajo Remoto. ¿Cómo estás, David? O David, buenos días. ¿Qué tal, Javier? Pues Blay es Blas en valenciano, pero últimamente me llaman mucho Blay, así que me estoy acostumbrando y internacionaliza mi nombre. Pues así como un mago, ¿no? Como muy cool, ¿no? Oye, yo conozco a David desde hace... Oye, David, tú eres el David Blay que yo conozco, ¿verdad? Yo soy el David Blay que tú conoces, sí. Me conoce antes Pedro que tú. Sí, yo lo conozco también desde hace mucho tiempo. Yo le conozco desde que antes de que fuera David Blay, cuando era Blayet. Oye, David, ¿tú teletrabajas en pijama? Bueno, algunas veces sí. La verdad es que cuando tuve hijas se me complicó porque el tema de bajar en pijama al colegio intenté evitarlo, pero alguna vez sí. Es la primera pregunta que me hacen y digo, bueno, pues lo que pasa es que yo vivo en Valencia, la temperatura suele ser bastante buena. Y en Valencia todo el mundo va en pijama, eso se sabe. Bueno, eso es una cosa que se sabe. Bueno, Pedro y yo teníamos un amigo, y lo seguimos teniendo, un amigo común que jugaba al fútbol sala en pijama, con lo cual no es nada inusual. Efectivamente. Y no sé si fue el primer contagiado de coronavirus de España. Pero él sabía que estaba jugando al fútbol sala o no sabía lo que estaba haciendo. Bueno, oye, ahora en serio, ¿qué te parece la ley del teletrabajo? Pues me parece que no sirve para nada. De hecho, una de las muchas cosas que hemos hablado a este respecto es que si una ley la plantean personas que nunca, ya no voy a decir que nunca han teletrabajado, que nunca han trabajado,
difícilmente van a poder solventar los problemas de la gente que teletrabaja, ¿no? Y al final los políticos de este país, prácticamente la mayoría, no han trabajado, y muchos sindicatos, en principio, ni siquiera defendían a las personas que teletrabajaban antes de la pandemia, ¿no? Y se han unido ahí a las conversaciones. Entonces, yo creo que hay 3 o 4 puntos que son a los que se ha dado más importancia, incluso desde los tweets de la ministra, y que en realidad no están aportando nada nuevo. Pues se está hablando de que el teletrabajo no es un derecho, sino que es voluntario, es decir, que tú tienes que tener un acuerdo con la persona para que trabajas, para que te deje teletrabajar, que es lo que ya pasaba anteriormente. O, por ejemplo, que se incide en que pueda haber una flexibilidad laboral, pero aún así hay que contabilizar las horas, así que de ninguna manera puedes trabajar por objetivos o con flexibilidad, porque tienes que seguir un horario. Y la realidad es que no cambia demasiado con respecto a las circunstancias que había antes. Lo único que me parece positivo es que hay una ley de teletrabajo por primera vez en nuestra vida, pero poco más. Oye, una ley precipitada. ¿Pero qué tendría que tener, David, la ley para que fuera más productiva? A ver, yo creo que lo primero en una situación de pandemia es empezar a hablar de los derechos de las personas que teletrabajan. Por ejemplo, hay mucha gente, colectivo autónomos, que suele ser a nivel freelance los que más teletrabajan, aunque luego se haya ido incorporando gente, que están desprotegidos. Hay una parte también que tiene que ver con el tema de los hijos, porque el plan Me Cuida, que es como previo a esta ley de teletrabajo, hablaba de que si tú tienes un hijo o una hija que es positivo y tienes que guardar cuarentena por esta circunstancia, así que recibes una serie de ayudas, pero si tu hijo o tu hija está dentro de la clase donde ha habido un positivo y tienes que tener la misma cuarentena, no puedes tener estas ayudas, con lo cual, si hablamos de una clase de 20 niños o niñas, uno recibe ayudas y los 19 padres restantes no. Y luego creo que, pero esto es muy difícil, tú que has vivido en Estados Unidos sabes la cultura empresarial que hay allí, pero aquí es muy diferente. Aquí hay una cultura empresarial de presencialismo y establecer un trabajo por objetivos que hoy se podría hacer, porque con las herramientas que la gente ha aprendido en estos 3 meses ya sabes cuánto tiempo tardas en hacer las cosas, las subes por ejemplo a Microsoft Teams y es muy sencillo saber quién ha hecho qué, cuándo y en cuánto tiempo. El problema es que eso no está reflejado ni estará reflejado de ninguna manera, porque mientras siga habiendo unos convenios de trabajo por horas, va a ser imposible que se pueda realizar. Oye, pues sabes que esto que dices y que parece que es una obviedad en empresas multinacionales internacionales, es decir, no que suceden en España. Tengo una amiga en Hong Kong que trabaja en remoto ya desde hace mucho tiempo, desde su casa, y tienen un programa informático dentro de la empresa que les monitorizan el ordenador. Quiero decir, ellos, el jefe no sabe lo que ella está haciendo, pero sí sabe si el ordenador está siendo utilizado. Es decir, al jefe le llega un informe que dice que el ratón no se ha movido en 25 minutos, por ejemplo. Y a qué hora ha dejado de moverse el ratón y todo eso. Entonces, quiero decir, al final vuelves un poco a lo mismo de este se ha ido antes de su hora, ¿no? Pero no, y sobre todo, mira, en ciudades como Madrid es verdad que hay algunas cosas que son positivas, como la gente que tenía que pasarse 1 hora y media del tirón para ir y para volver, y eso te lo puedes ahorrar, que me parece algo bastante importante, pero si el cambio hacia una ley de teletrabajo es que tú trabajes el mismo número de horas independientemente del lugar en el que estés, en realidad no estamos hablando de una flexibilidad laboral, sino de trasladar el escenario y únicamente no desplazarte. Claro. Tú dices que el 60% de los trabajos pueden realizarse desde casa. Mira, esto es muy curioso. Yo me metí en el tema del teletrabajo porque, excepto en vuestro programa, ya sabéis que en el mundo del periodismo no se paga muy bien. Y bueno, al final en 2007, en el único momento en el que... Es que has dicho una cosa que... No sé por qué ha hecho esa... Ha hecho una cosa que, en fin... Sí que llega con 10 segundos de retardo y entonces... Claro. No es que sea lento. Yo no sé si... No. No sé si estás leyendo la prensa últimamente de cosas que pasan por aquí, pero bueno... Sí, lo sé. Era un sarcasmo, pero ya que estoy en una tertulia de cómicos voy a saltar alguna a ver si la coge. Eso sí. No pasa nada. Pero bueno, mira, yo en 2007, a pesar de que tenía un sueldo decente para lo que era mi ciudad, decidí marcharme, pues no me llevaba demasiado bien con las personas con las que trabajaba y empecé a trabajar en casa. Y en 2008 es cuando empieza toda la crisis, como sabe todo el mundo, y tengo muchísimos amigos míos que son despedidos o tienen ERES en medios de comunicación y me empiezan a preguntar por qué
o cómo pueden ser freelance, ¿no? Y al final me acaban hartando y escribo un libro en 2014 que es una guía para decirles, mira, es que no quiero ni que compres mi libro, te lo paso en PDF, léetelo y empieza por ahí. En la contraportada de ese libro poníamos que el 60% de los trabajos se podían hacer en remoto, porque al final, en realidad, salvo que estés cara al público o obviamente seas un camionero, estamos hablando de que la mayoría de gente solo necesita un ordenador y un teléfono. Y te hago este apunte, me parece curioso. No, efectivamente. Claro, una persona administrativa de una administración pública puede trabajar perfectamente. Y es curioso esto porque me reía mucho, de las pocas veces que me reí durante la pandemia, porque el Banco de España, que siempre ha sido tremendamente preclaro, como sabéis, hizo esta afirmación, y la podéis buscar en Google y os aparece la noticia, en 2020. Entonces, ¿Te ha copiado el Banco de España? No, entendí que no había leído mi libro, pero hombre, no tiene importancia, pero ya el Banco de España pues por lo menos valida alguna tesis que tuvimos hace algunos años. Hay una cosa muy loca de David Blake, y es que hace exactamente ya muchos años, en 2014, yo me acuerdo que te montaste un podcast, incluso diría una especie de emisora de radio que solo hablaba de teletrabajo. Que aquello es como una locura en 2014 de decir, pero ¿qué dice este loco? Es una especie de Galileo del teletrabajo. No, mira, y ahora se habla de eso. Es más importante que lo del Banco de España. Sí, total. Eso mucho más. No, el mérito no es mío, fue de una persona que fue un visionario del mundo de los podcasts como Rafa Lupión, y él montó una serie de radios online cuando prácticamente el fenómeno no había despegado, y una de ellas efectivamente era Radio Emprende. Y nosotros en Radio Emprende hacíamos un programa que se llamaba El Mundo que Viene, donde hablábamos con mucha gente alrededor de esto, y siempre tenía una temática en torno a estos temas. O sea que el virus lo has creado tú para por fin tener razón, ¿no? Es que mira, no eres la primera persona que me lo dice, y como esto es indemostrable, pues obviamente yo no ni confirmo ni desmiento. David Blake es periodista, conferenciante y uno de los fundadores de la Escuela de Trabajo Remoto. Gracias, David. Un abrazo. Un placer. Hasta pronto. Luego. A un periodista, escritor y crítico musical, padrino del programa Diario Pop en Radio 3, autor de la Guía de Madrid de la Movida y la editorial Anaya, junto a la periodista Patricia Bodes, y alguien con cuya voz pues muchos hemos crecido, con su voz y con sus recomendaciones musicales. Jesús Ordovás, ¿cómo estás, Jesús? Buenos días. Hola, muy buenos días. Pues nada, muy bien, hace un día soleado y aunque no podamos salir de Madrid, aquí, como bien sabéis, lo tenemos todo. Madre mía, ahora mismo dices la hora, pinchas un disco y yo ya lo tengo, ¿eh? Y yo ya voy a comprarlo ahora mismo, a Disco Salguero. Es que ha saludado ya como Radio Fórmula, ¿eh? O sea... Sí, señor. Oye, qué diferente la radio de entonces con la radio de ahora, ¿eh? Sí, bueno, cuando empezamos era una locura porque nos metimos unos cuantos locos en Radio Nacional de España, fundamos Radio 3... y tuvimos pues una serie de problemas allí con los jefes porque decían que ese tipo de radio no se podía hacer, que era una locura, que era una barbaridad poner ese tipo de canciones, y bueno, al final ganamos y pudimos hacer nuestros programas, aunque mucha gente pues acabó despedida y hubo muchos problemas, pero fue una época muy interesante, muy divertida. Luchamos mucho por sacar adelante las ideas que teníamos y las canciones que queríamos poner. Pero vosotros nos descubríais músicos y músicas. Sí, gente que estaba empezando por entonces, Radio Futura, por ejemplo, que empezaron en mi barrio, en Quintana, en un local de la zona de La Lipa, y allí empezaron a hacer estas primeras canciones con Herminio Molero, que fue el fundador de la banda, y después estaban por allí también los Burning y Tequila y Aviador Dro, y bueno, empezó la cosa a hervir y aparecían todos los días 5, 10, 15, 20 grupos, y vamos, en los programas que hacíamos era una
maravilla tener tanto material, tantas canciones buenas, y fue una época muy divertida. Eso es increíble, porque había como un índice parecido al de ahora, ¿no? Había 1.500 grupos por cada 100.000 habitantes, ¿no? O sea, era, sí. Era una locura. Eran otros tiempos. Sí, pero bueno, a mí lo que me gustaba era que, aparte de que había muchos grupos y muchas canciones extraordinarias, era las ganas que tenía la gente de hacer cosas, como cantaba Loquillo en la sintonía de mi programa Esto no es Hawái, que lo cogí de sintonía, aunque era de Barcelona, porque decía, si no hay olas yo soplaré. Es decir, la gente sabía que tenía que abrir puertas a patadas y que tenía que hacer las cosas y crear sellos independientes, crear fanzines, crear revistas, hacer películas. Era una gente con mucha ilusión de hacer cosas. Pero la verdad es que es una paradoja, Jesús, un día como hoy, en el que Madrid es casi un sinónimo de ciudad tóxica, que encima te invitemos para recordar que Madrid fue una vez la ciudad más divertida del mundo. Sí, exacto. La ciudad más divertida del mundo. Bueno, yo creo que sigue siendo una ciudad divertida. Tiene, aunque estén cerrados ahora los bares y las salas, tiene 20.000 bares y salas y teatros y cines, y sigue siendo una ciudad con unas posibilidades tremendas. Una pena que esté por aquí danzando el puto coronavirus, pero sigue siendo una ciudad, en cuanto se vaya este desgraciado de bicho, pues seguirá siendo una ciudad muy viva, ¿no? ¿Tú crees que la movida, ahora que has dedicado tanto tiempo, porque el libro está muy bien documentado, la movida madrileña está sobrevalorada? ¿Hubo movidas bilbaínas, movidas barcelonesas, valencianas? Sí, bueno, hubo en todas partes, pero el germen de todo nació y creció aquí. Aquí venía los burros, venía Loquillo, venían los rebeldes, venían todos los grupos, y de Bilbao y de San Sebastián pues llegó Quique Turmis, llegaron de... ¡Oh! Se fue. Se fue. Pero está volviendo. ¿Estás volviendo, Jesús? Jesús se ha ido ya para siempre. Jesús ya tiene que... Sí. Hasta a punto de decir un primer defensor. No, él sigue hablando. Qué bonito. Sí. Y ahora ha seguido diciendo... Vuelve a subirlo, a ver por dónde va ahora. A ver, Jesús, ¿sigues por ahí? No, ya no está. Estaba yo pensando, tío, que... Sí, sigo aquí. Sigue. Tú tranquilo, Jesús, aunque nos oigas hablar, tú sigue hablando, porque seguramente tú estarás ahí en Atenas y nosotros no. Eso es. Estaba yo pensando que, claro, habrá muchísima gente que ahora escuche la movida madrileña y piense que la movida madrileña es lo que está pasando ahora, ¿no? Esto sí que es una movida madrileña. Es un movidón madrileño. Es la movida madrileña. Es verdad que... Esto es terrible. Que la movida madrileña, Jesús, hay dos corrientes de pensamiento, digamos, los que decían que tenía un componente pijo también, de gente que se podía permitir determinadas cosas, y luego que era una cosa de barrio, que salvo que hubiera sido al concierto de Lou Reed y hubiera robado una guitarra, no tenías dinero para montar un grupo. Sí, yo creo que son las dos cosas. Había pijos, como no va a haberlos, ahí estaban los Hombres G, por ejemplo, y también había gente de barrio. Los Burning, por ejemplo, eran de barrio, Radio Futura crecieron en el barrio, Aviador Dro eran del barrio Prosperidad, había gente que no tenía dinero ni para comprarse la cuerda de una guitarra, y había otros pues que sus padres le dejaban el dinero para comprarse guitarras, como el caso de Los Secretos, o había otros como Mecano pues que tenían más dinero, los Hombres G. Pero bueno, lo divertido y lo interesante de todo ello era que todos estábamos en Rocola. Es decir, que en Rocola había gente, hijos de familias con pasta, y gente que venía de todos los barrios, de Usera, Carabanchel, de Vallecas. Y eso yo lo veía porque yo iba todos los días a Rocola y estaban todas las salas, y la gente que venía a mi programa pues era gente que tenía dinero para pagarse una maqueta, y gente que tenía dinero, que no tenía dinero pero que se lo dejaban sus padres, como en el caso del Gabinete Caligari, que le dejaron el dinero a sus padres para hacer sus primeras maquetas. Es decir, que había absolutamente de todo, pero lo interesante y lo bueno y lo divertido era que confluía todo el mundo. Ostras, ¿y vas a Rocola todos los días, en serio? A Rocola, qué guay. Todos los días, por las tardes, porque es que yo vivía al lado. Yo vivía en el barrio de Concepción y en La Lipa, y era una parada de metro 15 minutos andando, y entonces ¿dónde iba a ir? Pues a Rocola, porque en Rocola nos veíamos todos. Pero escucha, pero Jesús, pero ibas un poco a ver un concierto de socializar, porque yo salgo un día a la semana y ya estoy jodido hasta el miércoles. O sea, no puede ser que fueras todos los días. Yo iba todos los días, mi trabajo era ir todos los días. Qué cuerpo, macho, qué aguante, tío, eres un superhéroe. Tú haces en el libro, Jesús, una especie de geografía de la movida, una especie de mapa más sentimental que geográfico, pero también geográfico,
geográfico. Y el epicentro era Rocola, ¿no? Sí. ¿No estaba más en torno a la Gran Vía de Madrid? No, bueno, donde nos veíamos todos era en Rocola porque era allí donde estaba la acción. En la Gran Vía, pues bueno, te dabas una vuelta y decías qué bonita está la Gran Vía. Pero donde confluía toda la acción, donde tocaba todo el mundo, donde nos veíamos todos era Rocola y también el Sol. El Sol se inauguró antes y era una sala más pequeñita y sin embargo Rocola era más grande, más sucio y había más ambiente en todas las noches en Rocola que en Sol, aunque en Sol tocaban grupos todas las noches también. ¿Cuántos años hace que no vas a Rocola? Pues el otro día pasé por allí y primero, después de Rocola fue un Express, un supermercado, y últimamente me parece que hay una empresa que se dedica a dejar que la gente guarde allí sus cosas. Sí, como de trasteros y tal. El trastero. Sí, oye, pues podrían hacer un concierto allí, la verdad, ¿eh? Podrían hacer un concierto dentro de... Sí. Lo que fue aquella sala. Oye, antes mencionaba yo este concepto de Lou Reed. Tú también en el libro hablas un poco de lo que pasó. Eso pasó en mi barrio, en el estadio del Moscardó, sí. en Usera. Lo llamaron el motín del Mosca. Y es verdad que Lou Reed perdió muchas guitarras, pero Usera ganó muchos grupos. Con su guitarra. Sí. Bueno, hay un apartado en el libro. En la guía, no solo nos centramos en Malasaña, donde había más bares que nunca. Ahí está la Vía Láctea, el Pentagrama, etcétera. Y en cada portal hay 2 bares todavía. Y digamos, donde era el centro por las noches de beber y estar allí hasta las tantas de la madrugada, sino que hablamos de todos los barrios, de Prosperidad, de Ventas, de Carabanchel, de Usera, porque allí había discotecas también, había bares musicales en todos estos barrios. Y hemos entrevistado a mucha gente de todos esos barrios, porque yo no podía estar todos los días en Usera y al mismo tiempo en Rocola. Pero hemos entrevistado a mucha gente y por eso la guía es muy completa, porque hay muchísima información de todos los barrios de Madrid donde había movidas. Sí, pero explica lo que pasó en ese concierto de Lou Reed. Eso te iba a decir, porque yo me he quedado intrigado también, no sé lo que pasó. Bueno, que Lou Reed resulta que se vio atascado en no sabemos dónde, y entonces llegó una hora tarde, la gente estaba con ganas ya de acción, de verle. Llegó tarde y la gente estaba muy caliente, muy bebida, entonces empezó a tocar y la gente pues se mosqueó con él porque había llegado tarde, empezaron a insultarle. ¿Sí? Y claro, si insultas a Lou Reed, claro. Lou Reed se larga. Y lo mismo le pasó a Van Morrison también en una ocasión. Es decir, son gente que no admite que le insultes o que le tires latas. Claro. Y entonces pero por lo que sea, le insultaron pero en el caso de y se largó. Y entonces cuando se largó, la gente subió al escenario, empezó a romperlo todo, a llevarse todo lo que... Tengo un buen trabajo todavía de aquel concierto. Y aquello acabó con la gente corriendo a su casa, llevándose todo lo que pudo del equipo de Lou Reed. ¿Veis cómo siempre dicen que el lenguaje de la música es el lenguaje universal, pero el lenguaje del insulto también, porque Lou Reed no sabe lo que le estaban diciendo, pero intuía que tenía que irse, ¿no? Sí. Oye, hubo una relación coherente sobre todo cuando voló una lata, y una botella es cuando se largó. Por ahí no pasa. Digo, si hubo una relación coherente de la política con la movida. Llegaron a entender, porque yo creo que Enrique Tierno Galván, por mucho que ha pasado la historia como el político que entendía la movida, no estoy seguro de que supiera qué estaba pasando. Bueno, él sabía que había mucha gente con ganas de divertirse, y cuando organizamos aquella fiesta de la radio que duró 24 horas, que retransmitió también la Dore Televisión Española, pues le dijeron sí le dijeron, oye, súbete ahí, di unas palabras a la gente y tal, y entonces soltó aquello de rockeros, el que no esté colocado que se coloque ya al loro, y ahí se quedó tan tranquilo, y bueno, la gente aplaudiendo y diciendo, de puta madre, tenemos un alcalde enrollado. Sí. De hecho, perdonad, ese que ha entrado era Lou Reed, probando micro. Sí, creo que estaba por debajo estaba Lou Reed diciéndole algo a Jesús Ordovás desde el cielo, o desde el cielo, desde el purgatorio como mucho. Jesús Ordovás, gracias por pasarte por el programa. Recordamos el nombre del libro que has escrito con Patricia Godes, que es La Guía del Madrid de la Movida, de la editorial Anaya. Y en Rocola no nos vemos,
pero no sé, por la Gran Vía igual nos encontramos. Creo que no. Sol, la sala Sol. Bueno, el Sol sigue abierto todavía, Claro. el Sol funciona. ¿Saliste ayer, Jesús? ¿Saliste ayer? Sí, ayer salí por la calle, yo vivo en el centro ahora. Vale. No por la calle. ¿Saliste de salir? ¿Saliste de salir? Salí de salir. Bueno, hasta las 10, ¿sabes? Ayer ya empezaron las restricciones, Es verdad, o sea que mal lo tenemos. Jesús Ordovás, un abrazo fuerte. Y a vosotros también, Pedro Aznar, Quique Peinado, David Navarro. Gracias, compañeros. Adiós. Roquero, el que no esté colocado, que se coloque y al loro. Toma.